Vamos ahora a las preguntas de Estado constitucional de derecho. Vuelvo a repetir, por eso analicen bien las preguntas y respondan en función a lo que busca que le respondas la pregunta. Eso es muy importante. El 5 de abril del año 92, dice, se produjo en el Perú un golpe de Estado. Una de las consecuencias de ese acontecimiento fue dejar de lado la Constitución del 79. Un grupo de ciudadanos, dice, civiles y militares se reúnen clandestinamente para restaurar el Estado constitucional de derecho, sin embargo son traicionados y como consecuencia se produce una intervención policial durante una de las reuniones de dicho grupo de ciudadanos, siendo arrestados alrededor de 30 personas, otros logran darse a la fuga y finalmente algunos eluden las consecuencias de su comportamiento. Al día siguiente, un fiscal inicia una investigación penal contra los arrestados y una larga lista de intervinientes, siendo imputados por delitos de sedición, conspiración e inclusive asociación ilícita para delinquir. Uno de los líderes de ese grupo sale del país y fija su residencia en Centroamérica. Como consecuencia de las investigaciones penales, se denuncia a 68 ciudadanos, se les abre proceso penal, inclusive con mandato de detención contra muchos de ellos y algunos son considerados como testigos. El ciudadano que huye a Centroamérica al cabo de 2 años, pretende retornar al país, previa consulta con su abogado defensor, quien primero averigua si está comprendido dentro de los procesados penalmente o si está considerado como testigo. No está ni procesado, ni su nombre está dentro de los testigos. En consecuencia decide retornar al país. Sin embargo, su abogado le dice que no es prudente que retorne, que en todo caso interpondrá un habeas corpus por amenaza supuesta contra su derecho a la libertad individual. Bueno, esta es una pregunta muy subjetiva, pero vamos a responderla tratando de puntualizar lo más importante de toda esta historia que te cuentan aquí, ¿no? Importante saber que el golpe de Estado se dio en el año 92 y que un grupo de ciudadanos querían restablecer el Estado constitucional, fueron traicionados. Al día siguiente, el fiscal inició una investigación. 68 ciudadanos se les abrió proceso penal, pero el ciudadano que encabezaba se fue al extranjero y al cabo de 2 años, o sea, ya no en el 92, estamos hablando en el 94 ya, 94, quiere regresar y le pregunta a su abogado si está procesado, está como testigo. El abogado le dice, no estás ni como procesado ni como testigo. Sin embargo, para el abogado es peligroso que retorne, ¿no? No es prudente. Claro, no es prudente, de repente el abogado podríamos pensar, no es prudente, ¿por qué? Porque de todas maneras hay 68 ciudadanos implicados. No sabemos si por ahí de esos 68 alguien dice, no, pero yo me acuerdo que él también fue, que él encabezó. Ahorita está fuera, claro, nadie se acuerda de repente, pero él viene y alguien se entera que viene y le pueden echar la culpa. Y podría entrar de repente también como autor o inclusive como testigo. Entonces, de repente, esa es la intención del abogado, ¿no? Y en todo caso dice, como el señor quiere regresar, el abogado va a interponer un habeas corpus por amenaza a su libertad. Bueno, yo aquí sí con el abogado discreparía porque para interponer un habeas corpus por amenaza, la amenaza tiene que ser cierta e inminente. ¿Dónde está la certeza y dónde está la inminencia que le van a afectar su libertad? Si no está ni procesado, ni está tampoco como testigo, ¿no? Pero eso es lo que nos dice esta historia, ¿no? Que el abogado interpondrá un habeas corpus por amenaza. Bueno, vamos. Miren la subjetividad de la pregunta, ¿no? ¿Coincide usted con la prudencia del abogado en razón de qué elementos, ¿no? Bueno, a ver, el abogado le dice que no venga, ¿no? No es prudente. Y en todo caso, como el ciudadano aparentemente insiste, va a interponer un habeas corpus por amenaza. ¿Coincide usted con la prudencia del abogado? ¿En razón de qué elementos? Ya hemos visto algunos elementos para poder responder esta pregunta tan subjetiva que se nos hace. Sí coincidiría, se dice, porque se habría declarado el estado de emergencia y como consecuencia estaba suspendido el pleno ejercicio del derecho a la libertad individual. Sí, pero eso fue cuando escapó. Aquí ya pasaron 2 años.
Imposible que 2 años siga el estado de emergencia. Ya en el año 94, siguiendo lo que nos cuenta esta historia, ya estaba vigente la Constitución del 93. Ya nos habíamos reinsertado al ordenamiento jurídico constitucional. La A quedaría descartada por eso. B, porque el Perú se encontraba en situación de inconstitucionalidad. En consecuencia, no había ninguna garantía constitucional de derechos fundamentales vigentes. Sí, pero eso fue cuando se fue, cuando él quiso sublevarse con los que habían dado el golpe de Estado. Pero acá estamos hablando de 2 años después. Ya esto de que se encontraba en situación. ¿Cuál sería la razón allí? ¿Qué tendría que ver esta respuesta con lo que te está preguntando? De la prudencia del abogado por el hecho de que esta persona quiera regresar. C. ¿Por qué era mejor prever y evitar cualquier contingencia? Yo creo que sí. Porque como les vuelvo a repetir, él quiere regresar porque le ha dicho, oye abogado, estoy procesado, estoy como en calidad de testigo. No, no estás ni como procesado ni como testigo. Pero yo pienso que el abogado le dice, sí, pero no es prudente que venga. ¿Sabes por qué? Porque si vienes, pero hay 68 personas que han estado, que sí están procesadas, ¿y cuántos testigos habrán? ¿Qué pasa si tú vienes, alguien se entera y le dice, él también fue? Y ya lo involucran. No solamente como testigo, lo pueden involucrar directamente como autor también. Era uno de los cabecillas, según lo que nos cuenta la historia. Entonces, por una cuestión de prudencia, yo creo que es mejor prever y evitar cualquier contingencia, ¿no? Cualquier contingencia como esa. Hasta ahí la alternativa C, en base a los elementos de la historia, sería la respuesta, coincidente con la prudencia del abogado, ¿no? D, porque tenía en su conciencia que había intervenido en el grupo de personas que pretendía restablecer el estado constitucional. No, ¿qué tiene que ver? Yo puedo ser consciente, pero no tiene nada que ver eso en el sentido de la situación que podría esta persona pasar si vuelve. Acá te pones a pensar en los zapatos del abogado, ¿no? El abogado dice, bueno, si viene, se enteran los que sí están procesados, lo pueden involucrar, mejor de lejitos nomás que se quede, ¿no? Pero como él estaba insistiendo, el abogado dice, bueno, habeas corpus por amenaza. Yo coincidiría en la prudencia del abogado en razón a esto, ¿no? De que es mejor prever y evitar cualquier contingencia. Mejor de lejos, estás bien. Esa sería la razón. Respuesta C. Es la que mejor encaja con los elementos que te da la historia, ¿no? Ahora, pregunta eminentemente muy subjetiva, ¿no? Pero ahí está. Alternativa C. ¿Coincide usted de nuevo? ¿Coincide usted con el entusiasmo del ciudadano que pretende retornar inmediatamente? Bueno, ahora ya no te tienes que poner en los zapatos del abogado, ahora ponte en los zapatos del ciudadano. Este hombre quiere regresar, está entusiasmado. Le ha dicho al abogado que no está ni procesado ni en calidad de testigo. Más entusiasmado todavía. Es su entusiasmo. A ver. A. Debido a que no está procesado ni mencionado siquiera como testigo en el proceso penal. Claro, ese sería el entusiasmo, pues, ¿no? Esa sería la coincidencia que yo tendría con el entusiasmo del ciudadano. B. Debido a que ya habían transcurrido 2 años y estaban garantizados sus derechos fundamentales. No necesariamente, no sabemos. ¿Qué pasa si viene y lo involucran? C. Debido a que se había convocado una asamblea constitucional para que elabore una nueva constitución. No, ¿qué tiene que ver eso? D. Ninguna de las anteriores. Fíjate lo siguiente, ¿no? Yo marco aquí la A, básicamente porque la pregunta te está diciendo, ¿por qué coincidirías tú con el entusiasmo del ciudadano? El entusiasmo, o sea, ¿por qué el ciudadano? Olvídense que el ciudadano no es abogado. Ya no te está diciendo ponte en los zapatos del abogado, no. Ponte en los zapatos del ciudadano. ¿Y por qué el ciudadano está emocionado? ¿Por qué está entusiasta en regresar? Básicamente porque no está procesado ni mencionado siquiera como testigo, pues. ¿Y esto quién se lo ha dicho? Se lo ha dicho su abogado. Ahora, el abogado le dice, mira, no es prudente. No es prudente precisamente ¿por qué? Para prever y evitar cualquier contingencia. Pero esa es la posición del abogado. Vamos a la posición del ciudadano. El ciudadano está entusiasta y dice, no, yo regreso. Yo regreso porque no estoy ni procesado, ni tampoco estoy en calidad de testigo. ¿Te das cuenta? Entonces,
Allí la respuesta que se condice más a responder la pregunta es la alternativa A. Esa es la razón por la cual el ciudadano está entusiasta. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a la pregunta 37. La 36 sería la alternativa A entonces. El entusiasmo del ciudadano debido a que no está procesado ni mencionado siquiera como testigo en el proceso penal. Ahora, esto es de acuerdo a los elementos, ¿no? Porque uno podría decir, ay, pero yo no coincido, yo coincidiría con ninguna de las anteriores. Sí, pero vuelvo a repetir, ¿no? Es una pregunta subjetiva que hay que tratarla de responder en base directamente a lo que te trata de decir la pregunta y en base a los elementos, en este caso, de la historia que da origen a estas preguntas. ¿Bien? La alternativa A, entonces. Vamos a la 37. No es, ojo, no es una característica del Estado constitucional. A. Deja de lado los planteamientos del Estado liberal y social de derecho. ¿El Estado constitucional deja de lado esos planteamientos? A ver. B. Recoge algunos conceptos, pero es una importante variación del Estado legal de derecho. Esta respuesta sí es válida. El Estado constitucional recoge algunos conceptos del Estado legal de derecho, pero es una variación importante. ¿Por qué variación? Porque en el Estado constitucional, acuérdense, a diferencia del Estado legal, la Constitución es una norma jurídica con efecto vinculante y la norma jurídica suprema. A diferencia del Estado legal de derecho, donde la Constitución no era una norma jurídica, sino solamente una norma política. La B es correcta, la descartamos, porque te está pidiendo no es una característica. C. Suele contar, aunque no de forma obligatoria, con tribunales constitucionales. Claro, eso es lo que hace el Estado constitucional. No en todos los estados constitucionales hay tribunales constitucionales. Acuérdense ustedes, Argentina, por ejemplo, tiene una Corte Suprema. Brasil tiene una Corte Suprema. Colombia tiene una Corte Constitucional dentro de su Corte Suprema. México tiene una Corte Suprema. O sea, no necesariamente el Estado constitucional cuenta con tribunales constitucionales, aunque sí de manera ordinaria suele, ¿no? Como por ejemplo en el Perú, Tribunal Constitucional, en Chile, Tribunal Constitucional, en Alemania, el Tribunal Federal Alemán, que es el Tribunal Constitucional, en España, el Tribunal Constitucional. ¿Se dan cuenta? O sea, suele contar, aunque no es de manera obligatoria. Esta respuesta también es correcta, por lo tanto, la tenemos que sacar porque nos está pidiendo que la que no es una característica. Y esta sí es una característica. D. ¿Supone una evolución última del clásico Estado de Derecho? Sí, efectivamente, porque el Estado de Derecho es el clásico Estado legal de derecho. Pero la evolución última de ese Estado de Derecho es el Estado constitucional de derecho. Algunos inclusive ahora dicen, no, pero hay algo más, el Estado convencional de derecho. Pero eso está sujeto a discrepancias y hay que tener ciertos reparos, ¿no? Hablar de un Estado convencional creo que es algo muy, digamos, ahorita exagerado. Nos quedamos en que la evolución última del clásico Estado de Derecho ahorita es el Estado constitucional. Y eso es una característica. Por lo tanto, la C queda descartada. ¿Cuál sería entonces la que no es una característica del Estado constitucional? La alternativa A. Deja de lado los planteamientos del Estado liberal y social de derecho. ¿Acaso ustedes piensan que el Estado constitucional deja de lado las ideas liberales y las ideas socialistas? No, al contrario. Lo que hace el Estado constitucional es unificar, hacer una mixtura de las ideas y los planteamientos del Estado liberal y del Estado social. Por ejemplo, planteamiento del Estado liberal, los derechos civiles y políticos. Planteamientos del Estado social, los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Y acaso el Estado constitucional los ha dejado de lado? No, al contrario, los ha recogido, los protege de manera igual, de manera inmediata, de manera eficaz. Por lo tanto, dejar de lado los planteamientos del Estado liberal y social de derecho no es una característica del Estado constitucional. Al contrario,
al contrario. ¿Cuál sería entonces la alternativa aquí a la 37? La alternativa A. No es una característica del Estado constitucional dejar de lado los planteamientos del Estado liberal y social de derechos. Eso es importante. Siguiente, 38. ¿A qué se refiere el principio de supremacía constitucional? Facilito, ¿ah? A. Consiste en que la Constitución está jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico de determinado país. Puede ser. B. ¿Se refiere a que la Constitución tiene el mismo rango que las demás normas existentes? No, pues, está por encima. B. Descartada. C. Tal principio postula que la Constitución está por encima de los derechos humanos y tratados internacionales. No. La Constitución está al mismo nivel que los derechos humanos. Y en el caso de los tratados internacionales sobre derechos humanos, igual. C. Descartada. D. Nos da a entender que la Constitución tiene el mismo rango de ley que las resoluciones. Es una alternativa pues absurda, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Facilito, como les dije. ¿A qué se refiere el principio de supremacía constitucional? Consiste en que la Constitución está jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico de determinado país, por supuesto. Esa es la alternativa correcta, la alternativa A. 38A entonces. 39. La Constitución y el ordenamiento jurídico, dice, admiten zonas de indefensión para la protección de los derechos. Esto también me facilita. La Constitución y el ordenamiento admiten zonas de indefensión para los derechos. De cajón es no, pues, ¿no? De cajón. Pero vamos a ver cuáles de las alternativas se nos acomodan. A. Sí. Pues la teoría del llamado neoconstitucional admite la existencia de normas inconstitucionales en la Constitución. No, eso es un absurdo, eso es falso. Descartado. B. En un Estado constitucional de derecho y en aplicación de los principios de unidad, supremacía, normatividad directa, corrección funcional, favor libertatis, no es posible admitir zonas de indefensión a los derechos y libertades. Claro, el Tribunal Constitucional ha dicho, ¿no? Nada está exento de control constitucional cuando se trata de la protección y defensa de derechos fundamentales. Acuérdense de lo que alguna vez el Jurado Nacional de Elecciones decía, ¿no? No, contra mi resolución no cabe nada, ni siquiera proceso de amparo, ni nada, porque la Constitución dice que no son revisables mis resoluciones en sede judicial. Y el tribunal le dijo, espérate un momento, oye, eso está mal. En un Estado constitucional nada está exento de control constitucional, menos sobre todo aquellas cosas que tengan que ver sobre la protección y defensa de derechos. O sea que si mañana el Jurado Nacional tú afectas derechos fundamentales, no pasa nada. No, imposible. Ahí está el principio de unidad, corrección funcional, favor libertatis, normatividad directa, que determinan que no hayan zonas de indefensión cuando se trata de derechos. Hasta aquí. La B sería la respuesta correcta. Vamos a la C, todavía vamos a descartar. Sí, dice, el régimen de excepción de estado de emergencia y de sitio establecido en la Constitución admite claras zonas de indefensión temporal de los derechos. No, eso es falso. En un estado de excepción, por supuesto, se pueden restringir derechos. Pero, ¿acaso tú no puedes pretender defender esos derechos aún en un estado de emergencia? La libertad personal, la seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión. Claro que sí, en un habeas corpus, en un amparo. ¿Y el juez cómo tiene que resolver? Criterios de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Por qué? Porque el derecho de acceso al proceso constitucional no está restringido. Y por más que esos derechos estén restringidos, igual tú puedes pedir tutela y protección cuando hay un abuso o una arbitrariedad exagerada que no tiene nada que ver con la declaratoria del estado de emergencia o de sitio. Por lo tanto, esta que también queda descartada. D. No, el contenido de la Constitución se explica a sí mismo y aplicando una interpretación literal a sus disposiciones, no se advierten posibles zonas de indefensión a los derechos y libertades. Esta es falsa. ¿Saben por qué? Por esta palabrita. Literal. El Tribunal Constitucional ha dicho, cuidado, con la Constitución no me hablen de interpretación literal así nada más.
La Constitución debe interpretarse siempre de manera sistemática, porque si interpretamos de manera literal la Constitución, podrían haber zonas de indefensión. Miren lo que decía el Jurado Nacional. No, el artículo 181 y el 142 dicen que contra mi resolución no cabe nada. Eso es una interpretación literal. Pero el tribunal dijo, no. Acá hay interpretación sistemática. Si tú mañana afectas derechos, se te puede plantear una demanda de amparo porque no hay nada exento de control constitucional cuando se trata del respeto, la defensa y la garantía de los derechos. Por lo tanto, esta alternativa es incorrecta porque no hay interpretación literal a las disposiciones de la Constitución, hay interpretación sistemática. ¿Cuál sería entonces la respuesta aquí? Descartada la A, descartada la C, descartada la D. La alternativa correcta es la alternativa B. No es posible admitir zonas de indefensión a los derechos en base a los principios de unidad, favor, libertad y corrección inherentes a un Estado constitucional, como te dice la alternativa. Alternativa B, entonces, la respuesta a la pregunta 39. Visita lpderecho.pe